El pasado 22 de enero veía a la luz un disco llamado Sorte, en el que prácticamente cuando tuve la ocasión de escuchar la primera canción aparecía con sutileza un piano muy bonito, casi una caricia sonora. Se iban incorporando después, casi como amigos que vienen a una fiesta, una serie de instrumentos y conformaban un trabajo realmente bonito y cuanto menos pintoresco. Un trabajo que quiere decir suerte en gallego. Y la suerte es nuestra de tener aquí a su artífice, a Abe Rábade. Hola Abe, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantado de saludarte y encantado de escuchar lo de la caricia que me ha llegado al corazón. Sí que lo es, porque entra así como muy delicadito al principio, aunque vaya creciendo luego la canción, pero ese primer tema es que se llama Orballo, por cierto, y que es como esa lluvia que es pequeñita pero que moja mogollón. Exacto. Pues esto es igual, la canción es igual. Claro, entra finita, pero cala. Que en ese sentido me sienta muy bien porque al menos en esta canción objetivo cumplido, porque el disco ya te fijas que tiene mucho de programático, o sea, casi de, bueno, pues de recrear con el sonido muchas imágenes o incluso sensaciones y emociones también, es decir, es un disco en el que los títulos juegan un papel fundamental. Es verdad. Y además que, bueno, he leído aquí en la nota, que yo no me habría dado cuenta si no lo leo, todo hay que decirlo, se agrupa en 4 trípticos: suerte mística, épica, íntima y lúdica. Y yo pregunto, cuando comenzaste a trazar este disco, ¿lo consideraste o considerabas la idea de que fuese un disco conceptual, o en base a las canciones y en base a cómo fueron escritas, el propio disco fue pidiendo que se agrupasen en estos 4 trípticos? Es lo segundo, y me encanta la pregunta, porque realmente se trata de un proceso de observación muy lento, es decir, es justo esto que dijiste. Es como que la música se acabó imponiendo, se acabó yendo a juntar de 3 en 3, y tú acabas concibiendo una estructura que aglutina la música en un orden particular. Yo te voy a contar un poquito cómo surgió este disco. Cuéntame, porque iba a ser la siguiente pregunta, más que nada. Claro, porque al final tiene mucho de las dos cosas. Tiene mucho de la energía loca, de cómo casi siempre nos asalta a los compositores cómo nos asaltan las ideas a los compositores. Es decir, los embriones de este disco, de cada una de las piezas, los embriones que ya tienen muchísimo de lo que es la pieza. Yo te diría que ya tienen el carácter de la pieza está claramente ya definido cuando te viene el embrión de la idea, ¿no? El germen a partir del cual después la desarrollas. Pero digamos que ese germen inicial ya tiene la personalidad, por así decirlo, de la pieza y el carácter. Y te diría que aunque después haya que pulir, y muchas veces ese pulir significa limpiar e incluso quitar y esencializar, no solo poner, digamos que la versión definitiva de cada una de esas piezas tiene muchísimo que ver con esos embriones, es decir, es prácticamente todo, son esencializaciones de los embriones o desarrollos de los embriones, pero digamos que hay una correspondencia muy clara. Y se presentaron de una forma muy alocada, en un plazo de tiempo muy corto, en el 18, pues en otoño del 18, hace 2 años y medio. En 2 semanas o 3, estas 12 piezas y alguna más, algún embrión más que finalmente no acabó en el disco. Y cuando vienen estas ideas, yo ya desde hace un tiempo, desde hace 5 o 6 años, aprendí que esta es una parte de la composición y del proceso creativo de hacer discos y de componer música muy importante. Es que estas ideas nunca piden permiso para venir, se plantan cuando quieren. Y yo de siempre, desde hace estos 5 o 6 años que te comento, las grabo. O las paso a limpio en un boceto, en un blog de notas que llevo conmigo casi siempre, o las grabo en el ordenador, o las grabo, pongo el móvil, la pantalla del móvil al lado del piano y grabo la idea para que no se me escape, porque es muy fácil que se te olvide, es algo virginal que llega y tan pronto llega es muy fácil que se vaya también, a no ser que lo retengas. Y he aprendido desde hace estos años a que la parte más meditativa, más de desarrollo, más analítica,
cuando se liga a esta parte loca que nada de análisis sabe y de lo único que sabe es de suerte, en el fondo, por eso el disco se llama así también, lo único que hace es imponerse porque le da la gana sin que tú sepas cómo, y es medio mágico por eso. Cuando tú eres capaz de ligar esas dos polaridades, pues suelen surgir las cosas que tienen un cierto equilibrio y que más o menos tienen el potencial de acabar en un disco o de, ¿sabes? O de ser algo que tiene de los dos mundos, por así decirlo. Y yo quise que este disco fuese un poco hecho así desde el principio. Y fíjate que me sucedió esto, o sea, surgieron estos embriones en un plazo muy corto de tiempo, en 2-3 semanas estaba todo hecho. Y yo no sabía muy bien qué iba a ser aquello. De hecho, la primera intuición que tuve era que iba a escribir un concierto para piano y orquesta con el material. Vaya. Qué evolución. Sí, porque realmente si te fijas, es muy pianístico, es decir, el piano tiene mucha presencia en este disco, es decir, es obvio que es un disco a trío, como muchos otros que he hecho, pero quizás aquí hay un piano muy de orfebre, o sea, hay muchas evoluciones pianísticas, hay texturas, de hecho, muy de concierto, de alguna manera. Y después me di cuenta de que aunque seguramente yo acabe haciendo una versión orquestal de sorte, porque los temas yo creo que se prestan a ellos, sí. Yo creo que se prestan, pero claro, lo primero que me vino a la mente fue, no, voy a hacer un disco a trío primero. Y aquí es donde la segunda parte de tu pregunta es la respuesta, ¿no? Porque ahí empecé ya a ver qué me ofrecía cada una de las piezas. Y en ese trabajo de observación les puse título. Y entonces esta primera de la que hablabas, la de la caricia, que es el orvallo, que es el orvallo en gallego es dos cosas. Por un lado es esa lluvia que moja poquito, pero por otro lado también es el rocío que tienen las plantas a la primera hora del día. Sí. Y entonces o sea, fui como observando qué hay en cada una de estas piezas que podamos traducir a concepto. Es decir, es como una labor de interpretación, ¿no? De hermenéutica casi, si me apuras, es decir, ostras, ¿qué hay ahí dentro? Y fíjate que el proceso más bonito fue cuando de repente tú le pones nombre a algo, ese nombre, con su magia subjetiva y analógica que tienen los nombres, te acaba provocando que tú le lleves a la pieza cosas nuevas que tienen que ver con ese nombre. Es como una simbiosis curiosa, un viaje de ida y vuelta, ¿no? Entonces, al llamarse orvallo, por ejemplo, esa intro de la que tú hablabas hace un rato, cuando tienes que hacer una intro para ese tema, pues intentas tocar la sensación de caricia que son esas gotitas, ¿no? Exactamente. Entonces es como un viaje, por un lado, de observación de algo que te remite al orvallo y el viaje de la palabra orvallo, con lo que eso connota, a la pieza de vuelta. Y fíjate que es muy sugerente cuando tú trabajas con conceptos como estas 12 piezas, trabajar con gente tan creativa como son Pablo Martín Caminero al contrabajo y Bruno Pedroso a la batería. Tú les dices, bueno, esta pieza se llama orvallo. Entonces ellos dos están visualizando aquello y lo llevan a su terreno subjetivo, pero también están tocando el orvallo, y eso da muchísimo juego, y en directo ni te cuento. Me parece a mí que es un ejercicio de generosidad sonora súper importante, ¿no? Porque tú podías tener una idea, pero le dejas ahí un poco de carta blanca, ¿no? A los músicos que tocan contigo, a ver qué os sugiere esto. Sí, y te diría que cada vez más, porque como este trabajo fue complicado de hacer, porque la música es bastante difícil por partes, es decir, hay temas que son, te diría que muy livianos en su sonido y tal, pero bueno, incluso esos son muy difíciles de conseguir porque tienen un filtrado, tú sabes que la concreción o la esencialización a veces es de lo más difícil de conseguir en música. Y aunque suene sencillo, wow, ahí hay una complejidad encerrada potente. Pero hay piezas que ya incluso suenan complejas y suenan como con sofisticación. Y eso requiere una labor de escritura, de arreglo, de ensayo, de ensamblaje potente. Pero como ya hemos pasado esa primera fase, al grabar el disco, yo el otro día les pedí literalmente a Bruno y a Pablo que para los directos se olviden de los arreglos, porque ya lo sabemos, y que tengamos un organismo vivo en el escenario que tenga que ver más que nunca con los conceptos que estamos tocando. Y ahí también te quería comentar que para mí fue muy importante a la hora de estructurar el disco en estos 4 trípticos,
tener esta concepción incluso casi de programa de música clásica, casi te diría. Es decir, que es como tener muy claro que hay un movimiento climático en el disco que va desde la observación o desde la introspección, que sería, por eso se llama mística la primera parte, pasando por la épica, que es agresiva y es dura y es como fuerte. Hay fuerza, que es la segunda parte. Hay rotundidad, sí. La tercera parte, que es la intimidad, y la intimidad entendida con lo claro de la intimidad, lo deseoso de la intimidad y lo oscuro de la intimidad también, que es el tríptico de la sorte íntima, y lo lúdico, el juego, un poco el cachondeo y lo pícaro y lo lúdico, lo pasárselo bien, el estar, el que las cosas tengan doble sentido y estar ahí un poco, pues, y la fiesta también, que es la cuarta parte. Y fíjate que eso fue observado en las piezas y quise hacer un guiño a lo que es una estructura maravillosa en pintura, que son los trípticos. El tríptico es precioso, es decir, es como una idea es la idea de complementariedad y de asimetría y de polaridad entre piezas, cómo dialogan las piezas entre ellas. Y en música intenté replicarlo, tener una pieza pequeñita que une otras dos más grandes, tener tres piezas medianas y entender un poco la proporción entre las tres, aunque en música tú no puedes jugar con el espacio, digamos que simultáneo, sino que lo tienes que hacer a través del tiempo. Pero la mente recrea ese tipo creo que la mente puede recrear ese tipo de concepción que hay en la pintura. Y esa es la razón por la que está dividido de esta forma. Uh-huh. ¿Qué facilidad tenéis los gallegos para, cuando hacéis cosas de música, tener ese vínculo tan mágico con la naturaleza? O sea, os marca mogollón. Es algo que yo alucino, en serio. En ninguna otra región de España se da esa conexión tan mágica. Yo creo que tienes razón. Como diríais los gallegos, son cosas de meigas, ¿no? Cosas de meigas. Mira, y fíjate que mi próximo disco va a ir por ahí, pero ni te imaginas cuánto. Voy a hacer un disco dedicado a los árboles. Y lo estoy componiendo ahora. Tú sabes que a veces cuando y te hablaba un poco de la fertilidad de los proyectos, es decir, de cuando un proyecto surge. O sea, yo estoy en este momento ahora con el próximo proyecto que se va a llamar Botánica, de hecho, en la fase esta que te comentaba de sorte hace 2 años, la fase de los embriones, de concebirlo, de empezar a observar cómo quieres la estructura, tal. Y es flipante ver cómo todos son procesos, es decir, cómo el proceso, por ejemplo, de cristalización de sorte, que acaba de salir el disco, lo estamos presentando, cómo hay un punto de pozo en mí, de memorización de la música, ¿sabes? De que ahora lo que quieres hacer es reinventarla cada vez que subes a un escenario con tus músicos. Y cómo este proceso está en esa fase y otro proceso está completamente virginal, componiendo los temas. ¡Guau! Mira esta copla que habla de los robles. Y a ver, ahora aquí voy a hacer una fuga. Y ahora esto. O sea, es muy bonito ver cómo los procesos creativos tienen varias fases y vivir esas fases y saber que cada uno de tus hijitos, que al final los discos acaban siendo eso, está en una fase o está en otra. Pero estoy de acuerdo contigo, tenemos un vínculo, yo no sé si es bueno o malo, o todo lo contrario, pero sí que está claro que los gallegos tenemos un vínculo muy fuerte con la tierra. Y pienso que lo tenemos cada vez más grande cuanto más nos alejamos de ella y volvemos a ella. Es decir, eso que se dice de la morriña, ¿no? Sí, es verdad. Eso es verdad. Y yo creo que para conocer Galicia hay que estar lejos de ella por temporadas. No te preocupes, si dicen que Galicia está lejos de todas partes. Sí, es cierto. Yo creo que para querer la Galicia hay que añorarla y hay que volver a ella sabiéndola valorar desde la distancia, o sea, desde haber tenido distancia con ella. Creo que pasa con todos los lugares, pero en Galicia sí que es verdad que es especial, esa sensación, ese sentimiento. Oye, este disco se vas a presentar, si no me equivoco, dentro de nada, el 20 de febrero, en el Auditorio Nacional, aquí en Madrid. Efectivamente, ahí estaremos. Y hemos estado el día 12 en el Teatro Filarmónica en Oviedo. Y el disco fue grabado en octubre
y desde octubre Sí. no tocábamos juntos, y la verdad es que fue una maravilla tocar esto en directo, especialmente con los tiempos que corren, ¿no? Es decir, estando esto tan difícil para hacer música, para socializar, ya ni siquiera te hablo de música, simplemente para hacer cualquier evento que tenga público, que cualquier cosa mínimamente litúrgica, es muy difícil hacerlo a día de hoy. Y entonces los conciertos, precisamente en ese contexto, saben el doble, porque estás tocando y saber que lo que tocas tiene peso, porque la gente va a pocos conciertos y nosotros ofrecemos pocos conciertos, lo hace tener un valor trascendente aún mayor. Y sí, el concierto del día 20, bueno, tengo muchísimas ganas de tocar aquí en Madrid, especialmente en un sitio tan señalado. ¿Verdad? Y bueno, estamos muy contentos de tocar ahí. Bueno, para quien no sepa quién es este hombre, vamos a dar una web que es donde van a encontrar quién es, qué ha hecho y qué es lo que está haciendo. aberrabade.com, sin las tildes, que ya sabéis que esto del internet tiene esas cosas. aberrabade.com, ahí vais a encontrar pues toda la información que sobre este hombre, que ya os digo, es que a lo mejor él no lo dice porque le da como vergüenza, pero ha estado ofreciendo conciertos en Estados Unidos, en el Lincoln Center, en Carnegie Hall en Nueva York. Le tendremos, que es un lujo, el 20 de febrero aquí en Madrid, presentando este sorte. Y me gustaría preguntarte, a ver, ¿dónde te encontramos en redes sociales? ¿Dónde estás allí para también seguirte y estar al tanto de todas esas novedades? Pues mira, es aberrabade oficial, el canal. Me parece que es tanto de Instagram como de Facebook, y en YouTube es aberrabade. Uh-huh. Bueno, hay que decir que el disco lo has producido tú con Fernando Rosado. Exactamente, de Caronte y Nuba Records. Para mí es bueno, siempre lo digo, pero es una suerte tremenda, valga la redundancia, que Fernando, sabes, tener su confianza desde hace ya 12 discos, porque yo tengo 14 discos editados. Los 2 primeros fueron en un sello discográfico pequeño de Galicia que se llama Xingra. Uh-huh. Que Fernando es fantástico, porque Fernando asumió la distribución de esos dos discos también, la distribución física, que deben de estar agotados los 2, pero también la digital, y de los 12 siguientes, pues las 2 cosas, ¿no? Las 2 distribuciones y lo que es la producción ejecutiva de los discos. Y es decir, poder tener un editor discográfico es una suerte, porque al final es alguien que edita tus trabajos, que confía en tus trabajos, que confía y me deja, en este caso Fernando, libertad creativa total para producir artísticamente el disco que yo quiero, pero evidentemente pues eso los hace posibles a nivel financiero y a nivel pues ofrecer su canal de distribución y lo que es lo que es el marchamo de calidad de su sello, que eso al final vale mucho. Es decir, es una marca que edita mucha música en España, edita mucho flamenco, edita mucha canción de autor, edita jazz, y es un placer trabajar con él, y ya van unos cuantos años. Y del mismo modo que te hablo de Fernando Rosado a nivel discográfico, siempre hablo así evidentemente de mis músicos. Con Pablo Martín y con Bruno Pedroso llevo trabajando 12 años, ya somos, yo creo que es la relación afectiva más larga que tendré nunca. Y de hecho te digo que tiene muchas cosas, tiene mucho que ver con una relación de pareja. Tenéis encuentros y desencuentros, ¿no? Efectivamente, y que son muy necesarios y muy nutritivos. Y verse y añorarse y tener leves discusiones es muy importante para mantener esto vivo y activo e interesante, ¿no? y orgánico. Y del mismo modo que hablo así de mis músicos, hablo así de mis agentes, de Elías Segovia y de Beatriz Llévenes, con los que llevo trabajando también 16 años, haciendo muchos conciertos, haciendo muchos viajes, planificando en lo logístico y en lo creativo esta carrera artística, y que sean los años que vengan, que bienvenidos serán. Pues sí, es verdad. Que como tú decías, es una suerte, y llamándose este disco así, pues todavía mucho más. Que ha sido un gustazo tenerte aquí y poder charlar contigo. Igualmente. Esperamos, vamos a recordar a la gente que será el concierto el día 20 de febrero en el Auditorio Nacional, ahí en el Metro Cruz del Rayo. Os dejan la puerta y preparaos, porque la cosa pinta muy bien. Lo dicho, un gustazo, te mando un abrazo fuerte. Otro para ti, muchísimas gracias.
Gracias por estar. Un placer.